Los jóvenes que enfrentaron sus fobias haciendo música. El grupo Fobia surge en 1987 en la Ciudad de México. Leonardo de Lozane y el guitarrista Paco Huidobro se conocieron al terminar un concierto de las insólitas imágenes de Aurora, cuando al primero se le rompió la llave de su carro y el segundo le ofreció llevarlo a su casa. En el camino se dieron cuenta que tenían los mismos gustos musicales y nació la idea de crear una banda. Leonardo conocía a un bajista de su escuela que tenía su propia banda, se llamaba Cha. Él era Javier Ramírez y era conocido con el mismo nombre de su grupo. Se integró junto con el baterista Gabriel Cure y su hermano José, quien tocó la guitarra con ellos por muy poco tiempo. Ambos ingresaron por invitación de Paco. Ellos comentan que el nombre de Fobia lo ponen porque en ello encuentran el significado de ansiedad, miedo, capricho y fantasía, que fue algo que los remitió a poner este nombre. Comentan que todos estos sentimientos antes mencionados eran los que ellos sentían a la muy poca edad que tenían al estar creando esta banda de rock, la cual pusieron con el nombre de Fobia. Sus primeros temas fueron compuestos por Paco. Desde el principio se destacaron por hacer un rock con fuertes influencias en los grupos New Wave de la primera mitad de la década, sin precedentes en el rock mexicano. Se sustentaron en un rock pop glamuroso y snob, que les generó simpatizantes y detractores desde las primeras fiestas y lugares donde comenzaron a presentarse. Como dato curioso, su primera presentación fue en una escuela de la colonia de la Ciudad Jardín, en una fiesta de la Facultad de Psicología de la UAM. Como no llegó su equipo para tocar, se lo pidieron prestado al grupo con el que alternarían, que en ese momento era Trolebús. Ya para finales de 1987 la banda se inscribe al concurso de Rock en tu idioma, en el cual el ganador le ofrecían un contrato de 3 discos. Con la compañía BMG Ariola, la compañía patrocinadora de la competencia. El mismo Paco comentó cuando nos conocimos en dicho evento que su representante, el Oso Pavón, lo sacaría de la competencia, ya que las negociaciones que paralelamente hacía con BMG Ariola iban muy avanzadas y no tenía caso quemaran su imagen en la competencia. Y así fue. La discografía los contrató con la intermediación de Saúl Hernández de Caifanes, quien se ofreció a producirle algunos demos. En 1989, Paco y Cha coincidieron en un concierto del grupo Neón, con el tecladista Iñaki Vázquez, vecino de Paco, quien tenía un teclado y un sampler, invitándolo a ser parte de Fobia y convirtiéndose así en un quinteto. Su disco debut homónimo fue en 1990. Y fue producido por los argentinos Óscar López y Martín Ortega, mejor conocido como Martín. Fue grabado en el Estudio Cristal de la Ciudad de México y mezclado en Nueva York. En ese año también participaron en la gira de rock de los 90, junto a los grupos Caifanes, Neón, Los Amantes de la Lola, Maná y Maldita Vecindad. Fobia llamaba la atención en los lugares en donde se presentaba, en principio por su vocalista, quien atraía a las rockeras, pero además el discurso combativo y la actitud rockera hacían que Lozane irrumpiera poco a poco como uno de los vocalistas con mayor influencia del rock mexicano. Además de esto, los disfraces del Cha eran algo muy ingenioso, pues hacían un gran show en vivo en lugares como Rocotitlán o el Bulldog. No había pasado ni un año de la grabación de su primer disco cuando entran al estudio de nuevo a grabar su segundo disco, el cual se tituló Mundo Feliz y fue lanzado en 1991. Volvieron a contar con la colaboración de Martín. Con este disco se comenzó a definir cada vez más el sonido de Fobia. Fobia se fue perfilando como uno de los grupos más importantes del rock hecho en México. Su sonido se tornó más alternativo y el papel de la guitarra de Huidobro cobró mayor relevancia. Tras sus primeros discos, sus presentaciones se hicieron más nutridas. Fue en esta inercia de crecimiento que compusieron los temas para su siguiente producción. Y fue en esta producción que viajaron hasta Nueva York para grabar el disco Leche en los estudios Power Station. Que, aunque en ese momento desconcertó a sus seguidores, el tiempo se ha encargado de ponerlo como uno de sus más importantes y mejor logrados discos. Sin embargo, esto no se vio reflejado en su venta. En este álbum volvieron a trabajar con Martin, pero como coproducción, ya que el grupo estuvo más involucrado. También sacaron un video promocional de su sencillo. Después de esto, Gabriel se salió del grupo, ya que se fue a vivir a Londres para estudiar artes plásticas. Fue sustituido por Jorge Amaro, Chiquis, que venía de tocar en el recién separado grupo Neón. Ya para esta época, Fobia era un grupo que era considerado un grupo ya con bastantes seguidores, los cuales habían sido fieles desde el primer disco.
fans que reconocían otras canciones que no eran sencillos o conocidos. Esa parte oscura de la banda era uno de los valores que los fans le daban. Para el siguiente disco, BMG Ariola redujo el presupuesto como consecuencia de los resultados comerciales de Leche, aunado a la crisis económica que vivía el país, por lo que en esta ocasión no viajaron a Nueva York, pero sí a Los Ángeles, para trabajar con los prestigiosos productores argentinos Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. El disco se llamó Amor Chiquito y fue lanzado en 1995. Destacó el tema Revolución sin manos. Por otro lado, Leonardo compone por primera vez un tema para Fobia. Con este material se consolidó Fobia en Latinoamérica y en las comunidades de habla hispana en Estados Unidos. Para el público y la crítica, el disco de Amor Chiquito es la mejor producción de Fobia, por la conjugación de composiciones que se dieron. Con una banda muy madura y que refuerza el concepto de Fobia en esta producción, su cuarta producción discográfica. Chiquis dejó el grupo y tomó su lugar en la batería el multiinstrumentista Jay de la Cueva, hijo de Javier de la Cueva, pionero del rock and roll mexicano. Un dato curioso es que en la presentación que el grupo dio en el Festival de Rock al Parque en Bogotá, Colombia, en 1996, tocó con ellos el guitarrista de La Lupita, Lino Nava, ya que Paco enfermó de hepatitis para ese entonces. Así llega el año de 1997 y el grupo decidió hacer un receso, no sin antes sacar el disco en vivo Fobia in Ice, grabado en el Teatro Metropolitan, evento que sus seguidores interpretaron como una despedida. En ese tiempo participaron en el cover de Queen, al que llamaron el disco compilatorio Tributo a Queen, los grandes del rock en español. Se rumoraba sobre la separación definitiva de la banda. Por un lado, Leonardo inició su carrera como solista. Por otro, Paco tuvo algunas colaboraciones en el grupo que tocaba su hermano, Molotov. Creó Bikini y comenzó a producir para otros artistas. Un par de años después, Jay, Iñaki y Cha crearon el grupo paradoico Moderato, junto a Randy de Molotov y Marcelo Lara. Ya para el 2004 lanzan su disco doble recopilatorio, que se tituló Wow 8704, el cual exploró cuál era la situación de Fobia con vistas a un regreso a los escenarios ante unos seguidores que ya habían crecido. El título fue estratégicamente pensando para dar la impresión que la banda no había dejado de estar activa, incluyendo algunas grabaciones inéditas hechas un año antes, como la canción Más Caliente que el Sol que compusieron para la película Matando Cabos. La respuesta de su público fue muy buena, por lo que se pusieron a trabajar en una nueva producción. En 2005 salió Rosa Venus, en clara alusión a la marca de jabones en los hoteles de paso, bajo su propia producción. Este fue el primer disco de estudio en el que participó Jay de la Cueva, incluso aportando temas. Fue editado por la compañía Sony BMG. Sin embargo, la respuesta a este material no cubrió las expectativas generadas. Ya para ese año, Fobia fue invitado para abrir los conciertos de los Rolling Stones que estaban de gira en el Foro Sol en la Ciudad de México. Después el grupo continuó presentándose de manera esporádica. Los proyectos alternos, principalmente el de Moderato, tenían ocupado a 3 de sus integrantes. Paco creó el grupo Los Odio, como continuación de Bikini, junto a Quique Rangel de Café Tacuba, Tito Fuentes de Molotov y Tomás Pérez Asensio, con quienes sacó en 2009 un disco homónimo. Por su cuenta, Leonardo se integró al grupo Los Concord en 2007, junto con Poncho Toledo de La Lupita, Tavo Limongi de Resorte y Mauricio Clavería de La Ley. Ya para el 2011 se dio el rompimiento de filas, ya que Iñaki, Cha y Jay de la Cueva le dieron prioridad al proyecto que tenían con Moderato, dejando atrás lo que era Fobia, quedando solo los miembros fundadores Paco Huidobro y Leonardo de Lozane. Rearmaron el grupo y se presentaron en el Vive Latino 2012, en el cual adelantaron temas del disco Destruye Hogares, que salió ese año con Sony BMG. Es quizás su trabajo más romántico hasta el momento. Tuvieron un par de colaboraciones de Diego Herrera en el sax y José Portilla en la guitarra acústica. Para su regreso a los escenarios hicieron una serie de conciertos a los que bautizaron con el nombre de Fobiarama, en el recién remodelado Auditorio Plazo, en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, donde los 4 jueves de agosto y 2 de septiembre presentaron a cada uno de sus discos apoyados por diferentes bandas y músicos, en los cuales estuvieron Natalia Lafourcade, Resorte, La Gusana Ciega, Víctimas del Doctor Cerebro, Luis Navejas de Enjambre, Alfonso André, entre otros. Después llevaron Fobiarama a 4 ciudades más. Con la nueva banda ha continuado presentándose a partir de entonces. Paco Huidobro es un reconocido productor musical
que ha trabajado con El Otro Yo y Víctimas del Doctor Cerebro, por mencionar algunas bandas. Ha creado grupos como Bikini y Los Odio. Con este último editó el disco Los Odio en 2009. Leonardo de Lozane ha sido presentador y conductor de programas de televisión como Fusionados, Miembros al Aire y México Suena. Ha sido parte del grupo Los Concos. Como solista ha sacado los discos Series de Ficción y Turistas, y también se ha dedicado al modelaje. Por otro lado, Gabriel Curi fundó la importante galería de arte contemporáneo Curimansuto. El 2 de octubre del 2020, el grupo Fobia graba su primer Unplugged. ¿En dónde más? En el canal de MTV. El disco ve la luz en diciembre de ese mismo año para dar paso a una gira hasta finales del 2021 que se extiende hasta el 2022. El grupo Fobia lleva más de 30 años de trayectoria. Es un grupo el cual nos ha dejado muchos éxitos. Es un grupo que ha tenido una gran trayectoria. Es un grupo que es un clásico de nuestro rock nacional. Esto fue Fobia. Y déjame en los comentarios de qué otra banda o qué otro artista quieres que hablemos. Se despide de ustedes su amigo Chacón.